Hola y bienvenidos de nuevo al canal. En el video de hoy voy a responder a una pregunta de uno de los suscriptores con respecto a cómo organizo mis notas y mi aprendizaje en Obsidian. Para los que recién llegan al canal, acá podrán encontrar contenido de gestión del conocimiento con herramientas digitales como Obsidian, Logseq, etc. Así como también contenido relacionado al conocimiento y al aprendizaje en general. Este va a ser un recorrido que por un lado va a abordar la metodología que uso para tomar notas, que es totalmente independiente de la herramienta, por lo cual pueden usar otras herramientas como Logseq, Run Research, etc. y hasta lo pueden hacer en papel. Y por otra parte voy a abordar las características específicas de mi sistema en Obsidian, que ustedes pueden copiar o pueden adaptar a las aplicaciones que usen. Si no saben cómo utilizar la aplicación y quieren aprender, les recomiendo el curso básico en este mismo canal. Ante todo, recordarles que esta es la mejor forma que yo encontré de trabajar. Hay otras metodologías y flujos de trabajo igual de válidos que pueden adaptarse a otras necesidades. Bueno, ahora sin más, empecemos el recorrido. Habrán visto que existen muchos videos en internet sobre cómo tomar notas, algunos muy bien explicados, y un libro muy conocido llamado Cómo tomar notas inteligentes, del autor Sönke Ahrens. Primero les voy a mostrar de forma básica cómo es el Zettelkasten original, y después les voy a mostrar cómo lo adapté a mis propias necesidades. En resumen, Zettelkasten es un sistema analógico creado por el sociólogo Niklas Luhmann, que se basa en dividir el conocimiento en pequeñas notas interconectadas entre sí. Cada una de estas notas es autónoma, pero se enlaza con otras notas relacionadas para crear una red de ideas que facilite la redacción de nuevo contenido. El sistema originalmente se divide en tres categorías principales. Notas efímeras, que son las notas cortas que podemos tomar en cualquier momento, ya sea como un recordatorio o como una idea a desarrollar después. Notas literarias, que son las notas que tomamos de una fuente específica, como por ejemplo un libro, un video o un podcast. Y las notas principales o permanentes, que son aquellas notas que se derivan de las que tomamos antes y que tienen más un carácter de producción propia. Es donde destilamos la información y desarrollamos las ideas. Esto se complementa con las notas índice, que básicamente agrupan otras notas con respecto a una temática. Ahora bien, Zettelkasten ofrece una muy buena base metódica para la gestión de información, pero hay algunas cosas que me gusta plantearlas de forma ligeramente diferente. Primero que nada me gusta tener presente que Zettelkasten es un método para la producción de contenido textual. Entonces existe una distinción entre aquellas notas que pretenden destilar la información y preservar el carácter original de la fuente, y aquellas que condensan el contenido de varias fuentes y en el proceso reelaboran el significado a través de nuestra síntesis de todas esas fuentes. Entonces podemos pensar que existe una entrada y una salida, un input y un output. La entrada son los insumos y la salida son los productos. Teniendo este marco de referencia, podemos pensar que las notas literarias y las notas efímeras pertenecen a la categoría de entradas, mientras que las notas principales o permanentes pertenecen a la salida. Ahora pensemos un poco en el proceso. La creación de notas puede tener distintos puntos de partida. Por ejemplo, podemos empezar tomando notas sobre una fuente, como puede ser un libro o un podcast, y de ahí vamos sacando notas específicas sobre distintos conceptos. O podemos empezar con un concepto específico y empezar a darle cuerpo a la nota a partir de seleccionar información de varias fuentes. Como pueden apreciar, este proceso no siempre es lineal, y se podría empezar de distintas maneras. Yo lo que voy a hacer es empezar mostrando primero cómo tomo notas de fuentes específicas. Para explicar este sistema, primero voy a tener que abordar dos conceptos que son el de resumen extractivo y resumen abstractivo. Un resumen extractivo selecciona directamente las oraciones, frases o palabras más relevantes del texto original y las une para crear el resumen. Por otra parte, un resumen abstractivo genera una reinterpretación de las ideas principales, pero con un lenguaje más compacto y conciso. Existen muchas guías diferentes sobre el método Zettelkasten, pero en la mayoría de los tutoriales en internet se hace un énfasis mayor en el resumen abstractivo, hasta el punto de que algunas personas recomiendan directamente obligarse a no poner citas. Yo en cambio tengo un enfoque híbrido que voy a explicarlo ahora. Mis notas, en general, se componen de un resumen atómico y un resumen más extensivo. Mientras leo, tomo notas, muchas veces al mismo tiempo y otras veces, cuando no quiero perder el ritmo de lectura, simplemente subrayo. Pero esto es algo que trato de no hacer tanto, ya que voy a tener que releer y tomar nota después. Cuando tomo nota, lo primero que hago es un resumen extensivo, en donde claramente mantengo la intención de que sea una reducción del texto original, pero no llego al punto de que sea inentendible. Este resumen extensivo es tanto abstractivo como extractivo. ¿Por qué hago esto? Porque muchas veces las citas textuales contienen otra información contextual que el resumen puede no tener,
como por ejemplo el tono, que puede ser desaprobación, incredulidad, distancia, etc. Entonces voy generando un resumen, siempre basado en puntos específicos que los voy marcando con bullets, ya que esto me ayuda a identificar distintos temas y a saber cuándo no extenderme demasiado. Y esto lo voy intercalando con citas solamente si creo que es necesario. Acá pueden ver, por ejemplo, un resumen del libro Introducción a la Metafísica. En este capítulo en particular habla de que el filósofo en cuestión, que es Leibniz, recupera un concepto de otra escuela de pensamiento anterior y lo reelabora. Y se puede ver que tengo bullets y por otro lado tengo citas del autor, que no llevan comillas, excepto cuando el autor está citando a Leibniz, entonces tengo una cita de una cita y ahí sí le pongo comillas. Esto sería el primer resumen que hago, y cuando leo libros lo hago por capítulo. Yo cuando escribo los resúmenes en general trato de mantener los títulos y a veces los subtítulos, aunque queden resúmenes cortos o espacios medio vacíos. Esto es una preferencia personal, ya que me ayuda a encontrar la información posteriormente si quiero volver al libro original. Si veo que complica demasiado la lectura, solamente dejo los títulos de mayor jerarquía. Ahora, después de este resumen, supongamos de un capítulo, hago lo que llamo un resumen atómico. Para hacerlo uso un callout al principio de cada sección. Por ejemplo, si es un libro, estaría al principio de cada capítulo, y si fuese un artículo o un texto corto, estaría al principio de la nota. Realmente no le vería sentido a hacer un resumen atómico para un libro de 400 páginas. Más bien me enfocaría en resumir cada capítulo y cuáles son sus argumentos. El callout es simplemente un tipo de texto resaltado. En Obsidian lo hacemos a partir de la siguiente sintaxis, y hay distintos tipos de callouts que los pueden ver en el video sobre Markdown. Pero en general, en otras aplicaciones también lo pueden lograr, y escribiendo en papel sería el equivalente a hacer una nubecita o un texto resaltado con un color. Ahora bien, el resumen atómico va a contener los puntos principales del texto y va a ser relativamente corto. Y fíjense que dije relativamente, ya que si tenemos un texto muy extenso vamos a tener seguramente un resumen atómico más largo. Acá pueden ver un ejemplo de resumen atómico. Como pueden ver, las oraciones son bastante cortas y sintéticas. Y si voy más abajo podemos ver el resumen extensivo. El resumen atómico, además, va a ser necesariamente abstractivo, es decir que no vamos a incluir ninguna cita, y va a ser necesariamente reductivo. Esta técnica se enmarca dentro de lo que podríamos llamar resúmenes progresivos. El propósito de un sistema de gestión del conocimiento o un segundo cerebro no va a ser recordar absolutamente todo lo que aprendamos, sino generar puntos de anclaje o de referencia. Es decir, que va a funcionar como un activador o un disparador para nuestra memoria. Entonces, como se supone que ya leímos el libro o la fuente, la idea es apoyarse en esos puntos de anclaje para traer a la memoria los conceptos. Primero leemos el resumen atómico. Un resumen que es tan conciso que probablemente si lo leyera alguien que no leyó el libro completo, no lo entendería mucho o no sería consciente de lo que implican los detalles de la oración que está leyendo. Entonces, si el resumen atómico no nos sirve mucho para clarificar un concepto, vamos al resumen extensivo, que seguramente estará explicado de forma más elaborada. Y si el resumen extensivo falla, seguramente porque hace mucho que leímos la fuente, volvemos a la fuente original. La idea de los resúmenes progresivos ya fue explorada, por ejemplo, por Tiago Forte en Construye tu segundo cerebro. Su versión se basa en un resumen puramente extractivo, en donde va progresivamente usando métodos como subrayado, resaltado y negrita. Cabe destacar que lo ideó primariamente para leer artículos, como explica en su libro. La nota principal en el método Zettelkasten refiere a un texto que contiene una idea en particular y cuyo contenido se elabora a partir de fuentes diversas. En las notas fuente estábamos haciendo énfasis en el concepto a través de la mirada del autor. Si bien podemos dialogar con el texto y hasta contradecirlo, siempre tratamos de preservar la mirada del autor sobre el tema, mientras que en las notas principales estamos seleccionando las fuentes y elaborando el concepto a partir de nuestro propio punto de vista. Volviendo al esquema anterior, las notas permanentes o de salida pueden tener distintos niveles de elaboración, y ahí es donde tengo una distinción entre las notas de concepto y las notas estructuradas, que pueden ser artículos, ensayos, etc. Acá es donde podemos tener una bifurcación de categorías según la finalidad que le vayamos a dar a la nota. Porque por un lado tenemos notas que agrupan información sobre un concepto y que podemos ir mejorando con el tiempo. Por otra parte tenemos notas que se proponen explorar un concepto y generar una narrativa que tenga un cierre o una interpretación final. Vamos a ver entonces estas dos categorías. Una de las categorías importantes que uso son las notas de concepto. Su título tiene que ser o bien el nombre de un concepto específico o bien una oración corta que explique el concepto de forma concisa.
Por ejemplo, acá tengo una nota sobre el concepto de democracia líquida. Es una nota que en un principio es corta y que está escrita de forma concisa con mis propias palabras. En este caso, la democracia líquida se propone como un modelo superador de la democracia directa y la representativa. Entonces, esos dos conceptos los voy a poder vincular y también desarrollarlos. Por el momento esta nota es corta y concisa, si me interesa desarrollar más el tema puede ir creciendo. La característica de estas notas es que se enmarcan dentro del concepto de Evergreen Notes de Andy Matuszak, que son notas que están en constante crecimiento y mutación según la información que tengamos sobre el tema. Son notas informativas, notas de trabajo, que van a ser constantemente una herramienta para conectarse a otras notas. Si bien tienen nuestra firma personal, ya que provienen de la síntesis que hacemos de varias fuentes, yo no pienso estas notas para presentarlas ni para hacer un texto que pueda llegar a un lector diferente a mí. Por otra parte, puedo empezar a hacerme preguntas y a querer responderlas a partir de un escrito propio. En esta categoría entran notas como los mini ensayos, entradas de blog, artículos y ensayos completos. Un mini ensayo es una forma de comprender un tema por elaboración, explicarme a mí mismo el tema en una forma entendible y practicar la escritura. Es un concepto que fue popularizado por este canal. En este caso tengo un mini ensayo, que todavía no terminé, en el que quería explicarme a mí mismo, reelaborando la información, cuáles son los elementos fundamentales de la metafísica y cuál fue su evolución en un periodo determinado de su historia. Yo esto lo hago para mí, no tiene la presión de ser presentado a nadie, pero mantiene una estructura. Y creo que va a ser más un ensayo que un mini ensayo, ya que en teoría un mini ensayo tiene un máximo de una carilla y esto seguramente lo supere. Para mí, las notas efímeras van a depender de su temática. En un Zettelkasten clásico, uno puede considerar como notas efímeras casi cualquier cosa, por ejemplo, un recordatorio de una tarea. Yo en lo personal, mantengo mi sistema de gestión del conocimiento separado de mi sistema de gestión de tareas o proyectos. Las notas efímeras son notas rápidas, cortas y sin mucho desarrollo. Lo importante acá es tomarse el tiempo para procesarlas. De esta forma podemos descartarlas o convertirlas en otra cosa. Vamos a ver entonces que las notas no solo se diferencian por su nivel de elaboración y de síntesis, sino también por su modularidad. Es decir, las notas de concepto pueden entenderse mucho más como elementos independientes y que pueden ser reutilizados como materia prima para otras notas, mientras que tanto las notas fuente como las notas estructuradas están atadas a una narrativa sobre un tema en particular, pudiendo incorporar muchos conceptos para explicar ese tema. En general lo que hago es dejar las notas sueltas y las identifico con etiquetas. Esas etiquetas me sirven para ver las notas en queries de DataView. Entonces acá tengo las notas fuente, las notas efímeras y las notas de concepto. Todavía no hice una de los mini ensayos porque tengo muy poquitos, pero también voy a hacer una. Las carpetas las uso solamente para cosas específicas. Algo de eso ya expliqué en el video que les voy a dejar acá. Por otra parte, tengo los mapas de contenido, que son índices temáticos hechos con Wikilinks, y en cuanto a las propiedades que uso, en general las uso más con las notas fuente. Por ejemplo, el título que le pongo al archivo no es el título completo de la fuente porque puede ser muy largo. Entonces tengo una propiedad tipo texto que es el título, una propiedad para el año original de publicación, el nombre del autor o autores, y en el contexto de las cosas que yo estudio estoy pensando en poner una propiedad que incluya Wikilinks y que enumere las corrientes de pensamiento a las que está vinculada esta fuente en particular. Bueno, espero que les haya servido esta revisión sobre el sistema que uso para tomar notas. Más que nada me centré en cómo son las notas y en qué categorías de notas hay en el sistema. Respondiendo a la pregunta del suscriptor, quizá después también pueda hacer un video sobre cuáles son las diferencias entre aprender de forma autodidacta o aprender en una institución. El proceso de toma de notas en general es el mismo y es lo que cubrí en este video, pero algunos aspectos importantes que tienen que ver con el aprendizaje autodidacta son por un lado la selección de fuentes, ya que tenemos que ser más cuidadosos, y por otra parte, ya de forma más general, la selección de los temas en sí mismos que uno quiere estudiar, cómo responder a la propia necesidad de conocimiento de forma ordenada, ya que al no tener una estructura dada por una institución, nosotros mismos tenemos que crear una estructura que tenga la suficiente libertad pero también la suficiente dirección como para llegar a un objetivo específico. Por otra parte, si ya están decididos a usar un sistema digital pero tienen dudas sobre si usar carpetas, etiquetas, método para, pueden ver el video de estructura e infraestructura de tu sistema que les va a aclarar muchas cosas. Y por supuesto, si quieren empezar con Obsidian, tengo un curso introductorio. Y también hace poco subí el primer video sobre Logseq para los que estén interesados en utilizar una herramienta distinta. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.